Bueno, un 31% de aprobación. A la presidenta Bachelet arrojó la última encuesta Adimar con una baja histórica. Su gestión es el caso Cabal. El causante de esta cifra es una de las tantas preguntas que se han hecho por estos días, los análisis que han estado ahí finalmente puestos sobre la mesa respecto a esta situación. Por ejemplo, también cuánto ha influido la crisis de las instituciones de la cual se habla, el caso SQM, una de las aristas del caso Penta. Vamos a profundizar en toda esta situación. Para eso nos acompaña acá en CNN Chile el gerente general de Burson para hablar respecto a este tema. León Guzmán, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Viviana. Bueno, se ha hablado muchísimo, se suma a la encuesta Adimar, que el caso Cabal, el caso Penta, la transmisión de juicios bastante extensos, y ahora muy fresquito está la situación con SQM. ¿Estamos viviendo efectivamente una crisis de las instituciones, una crisis política en nuestro país? Mira, yo soy de los que creo que no estamos en una crisis, que tenemos un problema, y un problema que se ha ramificado en distintas áreas. ¿Y por qué digo que no estamos en una crisis? Porque creo que las crisis a nivel país están básicamente determinadas por la incapacidad de las instituciones de cumplir sus funciones. Y hoy tenemos una institucionalidad que sí está funcionando, está exigida. Esto es como el problema que tienen las empresas eléctricas, que están produciendo energía pero están en el borde y una pequeña cosita hace que pueda caer si nos vayamos a un blackout. Hoy estamos con una institucionalidad exigida, sobreexigida, pero funcionando. Funcionando, pero tal vez la sensación que hay de muchos por estos días, sobre todo con los últimos casos que se han dado a conocer, de que prácticas ilegales, irregulares o poco éticas son transversales y finalmente están afectando a gran parte de tanto lo que tienen que ver los parlamentarios, estoy hablando de todo el espectro político, el ejecutivo, también las últimas encuestas de Adimar habla de una baja apreciación positiva que hay, por ejemplo, a los senadores, a los diputados. ¿Qué pasa con eso, con esa situación que es transversal y que en el fondo uno pensaría, bueno, tengo la alternativa, pero al parecer aquí no está la alternativa? Mira, yo creo que este es el problema de los $23.000. ¿Ah? El crecimiento que ha tenido Chile y en esta perspectiva de ser un país desarrollado, que uno lo grafica entre pasar de $5.000 a $23.000 de ingreso per cápita, no es solo un tema económico, una cifra por la cual nos podemos vanagloriar con los países de la OECD, sino que ha implicado una maduración de nuestro sistema, de nuestra cultura, de nuestras instituciones. Y yo creo que lo que estamos viendo ahora es una depuración de algunos aspectos de nuestra relación y de nuestras instituciones que se nos habían quedado rezagados, particularmente la relación entre el dinero y la política. Y yo creo que es bueno que esté pasando para el país mientras lo podamos conducir y contener para que de esto elaboremos mejores instituciones y mejor país. Muchos dicen efectivamente que las crisis están en las oportunidades, pero la pregunta que para estos días complica muchísimo, o más bien los tiene ahí reflexionando, es cómo salir de una situación como esta. Cómo avanzar cuando vemos que hay una baja aprobación a la presidenta, baja aprobación también a los partidos políticos, a la Iglesia Católica. Hace pocos instantes también conversamos y profundizábamos en ese tema. En general hay una poca credibilidad y es más, hay algunos que dicen que hay poca confianza entre los chilenos. Sí, bueno, la confianza es una emoción que uno dice técnicamente permite la coordinación de acciones. Pero en realidad un poquitito más que eso. La confianza involucra, por un lado, un juicio de honestidad, es decir, que yo digo lo que hago y hago lo que digo, un juicio de credibilidad, es decir, que yo tengo de competencias, que yo tengo las competencias para hacer lo que quiero. Y hoy pareciera ser que el tema de la honestidad ha copado esta idea de desconfianza o esta sensación de desconfianza que uno evalúa en la opinión pública. El termómetro de la opinión pública dice desconfianza. Ahora, ¿qué uno hace frente a la desconfianza? Uno crea realidades con las declaraciones. Y lo que estamos mirando hoy es que las declaraciones de aquellos llamados a darle gobernabilidad a este proceso de desconfianza han ido disminuyéndose, han ido desapareciendo y están teniendo muy poca fuerza. O sea, la respuesta de los que se han sentido interpelados por estos días, por la serie de situaciones que han golpeado sobre todo a la clase política, son los responsables también de que esta sensación térmica sea tal vez aún mayor que la propia crisis, ¿plantea usted? Yo planteo que el gestionamiento de la opinión pública como termómetro básico que nos da la sensación de dónde estamos, hoy tiene un déficit importante de actores que estén comunicando mensajes
que nos den la sensación de que a pesar del problema que tenemos, estamos avanzando. ¿La conducción política en la cual se habla? La conducción política, pero desde los distintos sectores. A mí me llamó mucho la atención ayer, después de que sale la encuesta Adimar, que el principal vocero que interpreta es el propio dueño de la empresa que hace, y no tenemos a más actores entrando más allá de lo que es obvio y en análisis de los datos. Y ahí yo quisiera detenerme un poquitito quizás en el rol del gobierno, en esto, y en particular en la presidenta. Porque el gobierno es el principal buffer, si uno quisiera, que moldea la opinión pública. Y la opinión pública se construye básicamente con una realidad y con una interpretación. Y el gobierno da interpretaciones. El mundo político da sus propias interpretaciones, el sector privado también lo hace, la ONG. Y las interpretaciones que hoy nos está ofreciendo el gobierno son, por así decirlo, de mala calidad y bajas. Yo tiendo a interpretar, y quizás es una línea que nosotros nos inauguramos hace, diría yo, un año atrás o más, cuando tuvimos el caso de Pablo Longueira, que hoy es importante mirarlo. Pablo Longueira, un político de fuste, tiene una situación emocional y entra en una depresión y sale del sistema. Yo creo que hoy tenemos algo de eso en el gobierno. Tenemos un gobierno deprimido y tenemos una presidenta cuya principal fortaleza en modular este buffer de opinión pública era su cercanía y su empatía afectiva. Y hoy, si la vemos en cómo abordó los problemas en el norte, y esto la vemos con un aplanamiento afectivo importante. Y para usted, esa imagen que está proyectando, principalmente la Presidenta de la República, y lo generaliza un poco más al gobierno, es... son finalmente los que están gatillando esta sensación de mayor crisis o sensación de una cierta depresión, podríamos decir, en el ambiente, de un cierto pesimismo tal vez, de que es difícil salir adelante ante una situación tan crítica como esta. Claro, si uno mira dónde penalizaron más a la presidenta en la encuesta. En sus atributos más personales. En su atributo personal, pero en su atributo de energía y una juicio de que ella no sería capaz de controlar esta crisis. Es decir, son atributos de acción, atributos de energía. Entonces, si uno mira al gobierno, mira el propio vocero, ve a la presidenta, se da cuenta que cosas muy básicas. El rictus de la cara de la presidenta está inexpresivo. Su gran fortaleza, la presidenta nunca se ha caracterizado por ejercer su liderazgo por lo que dice, sino por lo que no dice, por el halo que la... Y hoy ese recurso no está a la mano para ella. Y ahí tenemos un problema, porque no logra ella entonces transmitir estas interpretaciones que modulan a la opinión pública frente a los hechos, que son hechos problemáticos, pero frente a los cuales ella daba confianza de poder manejarlo. ¿Y cómo se sale de una situación como esta cuando usted plantea que tal vez una de las principales dificultades es un tema emocional? Bueno, las emociones es el gran problema que tenemos los seres humanos. Los tenemos todos. Nos modulan la capacidad de pensar. Hay toda una línea de investigación a propósito de la famosa crisis de misiles de Cuba, hace muchos años atrás, de los errores que uno va cometiendo cognitivos y emocionales cuando está sometido a situaciones de mucho estrés. Y bueno, una de las maneras que ahí se descubrió y que se ha venido aplicando en las democracias modernas y en los equipos de alto rendimiento de los gobiernos, es, en primer lugar, una cierta rotación cada cierto tiempo de quiénes son los que tienen que tomar decisiones. Que podría ser asimilado en este caso en algunos movimientos de cambio de gabinete, pero por sobre todo en la dinámica de funcionamiento de los equipos. Y aquí quizás hay otro punto del cual se ha hablado poco. Conocemos estas fortalezas de la presidenta en su capacidad de empatía, pero conocemos poco algunos déficits que al parecer hay al interior del gobierno, y es que su capacidad de trabajar en equipo. Los equipos de alto rendimiento tienen mucho más interacción, tienen mucho más capacidad de hacerse preguntas y capacidad de resolver que los que no. Y eso lo vemos poco en el gobierno. Yo no sé si solo un cambio de pieza logra eso. Perfecto. Bueno, le queremos agradecer muchísimo su tiempo, esta conversación que aborda tal vez desde otra arista la situación que se está viviendo por estos días en nuestro país. Muchas gracias. Gracias a ti. Vamos a hacer un pequeño alto y volvemos, como usted lo sabe, ya con más noticias.